Ricardo Forter, Fernando Sánchez, dos candidatos a diputados en la ciudad de Buenos Aires. Forter, ¿impacta lo de Jaime en la campaña? ¿Los puede perjudicar a ustedes? Yo creo que es absolutamente positivo en el sentido en que la justicia actúa, hay un procesamiento, hay una investigación, hay un pedido de prisión, obviamente de captura, y creo que lo que se pone en evidencia es que hay un discurso cínico en la Argentina. Por un lado se dice que la justicia funciona espantosamente mal y que entonces los casos de corrupción nunca alcanzan una posibilidad de resolución. Y por otro lado, que la justicia funciona tan bien que ninguna reforma es necesaria. Cuando la justicia actúa, y en el caso de Jaime es claro que está actuando, está investigando y se llegará a una resolución muy prontamente, igual como se llegó a una resolución en el caso Pedraza y otros casos también muy potentes, ¿no? Es un exfuncionario que hoy está procesado. No me parece que sea negativo, al revés. Ustedes dicen que en esta instancia la justicia está actuando con absoluta libertad, bueno, y que Jaime, si tiene que ir preso, que marche preso. Por supuesto, por supuesto. Yo eso siempre lo he pensado. La justicia tiene que tener la capacidad como para desarrollar una investigación. Lo terrible es cuando se producen linchamientos prejurídicos y utilizando los medios de comunicación en una campaña salvaje que termina desnutriendo la vida democrática, la vida republicana, que genera un clima de despolitización salvaje porque pareciera ser que todo lo que se vincula a la política, al Estado, es oscuro, corrupto. Bueno, lo que se pone en evidencia es que hay una justicia, para mí es una justicia que debería reformarse porque independientemente de la causa Jaime hay otros problemas estructurales de la justicia, pero hay autonomía de poderes, claramente. La Corte Suprema toma una resolución y el Poder Ejecutivo acepta la resolución de la Corte Suprema. Esto está demostrando que hay autonomía de poderes en la Argentina. Fernando Sánchez, ¿y cómo impacta el tema Jaime en la campaña? ¿Se impacta? Bueno, a ver, vine varias veces a tu programa, Gustavo, a hablar de los temas de corrupción del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Me parece que el descontento de cierta parte de la sociedad que en algún momento acompañó a la presidenta de la Nación y al expresidente de la Nación es al darse cuenta, una parte de la sociedad, de que en realidad estos casos de corrupción no son casos de corrupción aislados, sino que son casos de corrupción bastante generalizados y que en realidad, obviamente yo no comparto con mi compañero de mesa y contrincante en las próximas elecciones, que en realidad es porque la justicia no necesita reformas. Yo creo que necesita reformas, no las reformas que la presidenta quiso hacer, porque en realidad la justicia funciona bien en muy pocos aspectos y en realidad lo que quería la presidenta es que esos muy pocos aspectos no funcionen más, porque necesitaba impunidad, no solo para Jaime, que ya era evidente que no la iba a lograr o que es dificultoso que la logre, sino para el resto de los funcionarios del gobierno nacional involucrados en graves casos de corrupción, incluida la propia presidenta. Yo sé que a mi compañero de mesa no le va a gustar lo que digo, pero me hago cargo de lo que digo. Creo que sí que impacta, obviamente que impacta y en buena hora que impacte por lo menos en el electorado. Digo, nosotros somos una sociedad y una nación que no queremos vivir sumergidos en la corrupción, no queremos. Es demasiado violento y es demasiado injusto. Entonces, todos los demás temas los podemos discutir, seguramente nosotros nos podemos sentar en esta mesa, tenemos diferencias, podremos no ponernos de acuerdo, pero podremos discutir civilizadamente. Ahora, seguramente nosotros estamos de acuerdo que ningún caso de corrupción puede ser ni tolerado ni apañado por el gobierno de turno, y mucho menos ser el corazón del gobierno de turno. Y eso es lo que pasa con el kirchnerismo, y por eso va a impactar negativamente en el resultado electoral que la presidenta de la Nación vaya a obtener, y por eso quienes luchamos contra la corrupción durante muchos años probablemente recibamos algún apoyo diferente al que en otras elecciones hemos obtenido. ¿Lo dice por Carrió? Por supuesto. ¿Ampara el gobierno la corrupción, como dice Fernando? En absoluto, es un discurso, es un discurso terrible porque por un lado se ofrecen como los que abren el diálogo, estamos dispuestos a la conversación, pero somos los grandes fiscales, los grandes virtuosos de la República que decimos hay corrupción en la República. Y vienen después las frases terribles, fascismo, nazismo, totalitarismo, dictadura, todo es horrible, todo es espantoso. La verdad que seguramente un sector de la ciudad de Buenos Aires apoyará ese discurso de la catástrofe, del apocalipsis, profundamente antidemocrático, porque es la negación del otro, pues es la negación de un voto popular que hace menos de un par de años atrás, con el 54%, refrendó el gobierno de Cristina Kirchner. Es un insulto a la investidura, porque es un manoseo de un discurso
prejurídico, es un intento de linchamiento amarillista ante una sociedad que supuestamente tiene que escuchar la verdad de aquellos que acusan. Entonces me parece que podemos discutir efectivamente todo lo podemos discutir. Creo que en la Argentina de estos años todo se ha discutido. Ha habido pocos gobiernos como este que ampliaron los derechos y las libertades. Le doy un ejemplo. Este fue el gobierno que votó la ley que impide que a ningún periodista por injurias y calumnias se lo pueda procesar. Eso implica ampliación de derechos. Es el gobierno que amplió los derechos de las minorías, que abrió el matrimonio civil igualitario y se cumple en 3 años, que amplió la política de género, que le dio a través de la discusión sobre los medios de comunicación la posibilidad de la democratización de la comunicación en la Argentina, que le dice a la sociedad que quiere discutir la justicia y quiere reformar la justicia y que acepta que hay división de poderes en la República. Entonces la Corte Suprema falla y es un poder autónomo de la República. Entonces el discurso muchas veces es un discurso esquizofrénico. Queremos discutir y después viene el agua helada que te la tiran encima. A ver, Fernando. A ver, me parece que no es el discurso de la catástrofe. Me parece que nosotros lo que estamos tratando de hacer es de evitar que alguien quiera llevarnos a la catástrofe, nada más que eso. Por supuesto que son distintos puntos de vista. En primer lugar, yo creo que tenemos efectivamente distintas concepciones. Yo no creo que un gobierno haya logrado una ley, por ejemplo, de matrimonio igualitario. Me parece que las conquistas de derechos son de sociedades, no son de gobiernos. Creo que podemos entender eso. Gobiernos que las favorecen son muy difíciles. Sí, yo te puedo decir que en realidad yo fui diputado cuando se discutió por primera vez la ley de matrimonio igualitario y cuando nosotros firmamos el dictamen de ley de matrimonio igualitario, el Frente para la Victoria no lo firmó. Es más, te puedo dar otro dato, por ahí Felipe Solá, si está por acá, lo puede ratificar, porque él votó a favor estando en otro bloque. Porcentualmente, el bloque del Frente para la Victoria es el bloque que menos aportó, porcentualmente, de sus integrantes para la aprobación del matrimonio igualitario. Es decir, el bloque de... Ni hablar del socialismo, ni hablar del sabatelismo, ni hablar... El bloque del PRO aportó porcentualmente más votos para el matrimonio igualitario que el del Frente para la Victoria. Son números, ¿eh? Creo yo que en realidad nosotros tenemos que tener una concepción de que las conquistas sociales son de la sociedad. Se pueden dar en un gobierno, se pueden dar en otro. Mirá, la modificación del Código Penal respecto de las calumnias e injurias, todos los bloques teníamos proyectos presentados. Es más, teníamos proyectos presentados antes de que Néstor Kirchner sea presidente. Antes de que Néstor Kirchner sea presidente. Ahora, hay una tentación muy grande del kirchnerismo, que es decir, como se produjo en mi gobierno, la conquista es mía. Y ese es un gran drama, porque todos los demás estamos excluidos del relato de la conquista, y en realidad los únicos que contribuyeron a que algo cambie, son ellos. Y cuando la cosa es negativa, en realidad no tienen nada que ver, y en realidad es parte de un relato negativo que viene a tratar de eclipsar lo bueno o que eventualmente se haya podido llevar adelante. Tan contradictorio es la cosa, que uno, si es consciente y sensato en sus discusiones, podría decir que la Corte Suprema, por ejemplo, es un gran acto político de Néstor Kirchner. Ahora, ¿qué hacemos cuando Néstor y Cristina Kirchner dicen la Corte Suprema Independiente? Es esta Corte Suprema Independiente que falla, y cuando falla y no me gustan sus fallos, no acato los fallos. Entonces, ¿de qué división de poder estamos hablando? Si tenemos una Corte que más o menos todos respetamos, y cuando viene el fallo, la Presidenta de la Nación dice, yo no lo voy a acatar porque no me gusta, 82% móviles jubilados. Ahora, digamos, acá en la Ciudad de Buenos Aires se está dando, bueno, por un lado ustedes son oposición al gobierno nacional, pero también al macrismo, ¿no? Y ustedes son el oficialismo, pero oposición al macrismo. Digamos, ¿cómo se paran hoy frente a estas elecciones y frente a lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires respecto al macrismo, por ejemplo? A ver, yo creo que estas son elecciones que tienen un carácter nacional muy potente. Eso no significa que lo local siempre esté presente, que se debatan cuestiones que efectivamente tienen que ver con la cotidianidad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero son elecciones de medio mandato que están ligadas a algo mucho más amplio, que es la discusión nacional. Quisiera no dejar pasar un par de afirmaciones. Sí. En Argentina se han votado muchas leyes en los congresos, leyes que estaban allí muy bonitas, pero que nunca encontraban la posibilidad de su cristalización. Hace falta un gobierno, una voluntad, un coraje político para que esas leyes puedan efectivamente concretarse. Si no, son la historia permanente. Es como la queja histórica de los socialistas que decían los peronistas nos robaron todas las leyes que nosotros imaginamos, pero resulta que en el 45 tuvo que suceder algo para que
por primera vez, los invisibles de la historia, los trabajadores, encontrasen un reconocimiento que no habían reconocido. Perdón que te interrumpa, ¿no puede ser algo alternativo, intermedio? Digo, si la lucha es de todos, discurso, ¿no pueden reconocer ustedes que la conquista es de todos? Pero por supuesto, a ver, por supuesto. Te lo hago al revés. Pero por la ley de medios, por ejemplo. A ver, te lo hago al revés, la de matrimonio igualitario. Vos decís, este gobierno la consigue. No te interrumpí cuando estabas hablando, no te interrumpí. La ley de servicios audiovisuales fue votada por un amplio consenso que incluyó a muchos de aquellos que hoy están en la disputa en el mismo espacio en el que estás vos. Están los que votaron en contra y los que votaron a favor. Un amplio espectro de los que votaron a favor estuvieron acompañando el proyecto del Frente para la Victoria, que a su vez incluyó planteos que habían planteado sectores de la oposición. Entonces, no es cierto. El kirchnerismo buscó, cuando se votaron las leyes, matrimonio civil igualitario, recuperación del sistema de jubilaciones, buscó consensos, YPF, buscó consensos. No es cierto que dice que las leyes son propias, que las inventó. Lo que dice es que es un gobierno con coraje político para llevar adelante transformaciones efectivas en Argentina. Lo demás es un discurso que parece siempre ampararse en el estado de catástrofe de la sociedad. Yo te invito a que mires el video de este programa y veas cuando vos decís este gobierno, matrimonio igualitario, este gobierno, ley de medios, este gobierno. Entonces, estás dándome la razón, pero después te estás negando vos mismo de lo que yo te estoy diciendo. No, yo estoy diciendo para sintetizar, yo creo que hay cuestiones que son conquistas sociales, que se pudieron haber cristalizado en este gobierno, como por ejemplo, el matrimonio igualitario. Son conquistas sociales. Hay decisiones que pueden haber compartido algunos compañeros nuestros y que hoy no están arrepentidos de haberlas acompañado. Sí están alertados de las consecuencias que están teniendo, ley de medios. Y hay otras cuestiones que los compañeros que hoy tenemos, que los que tuvimos siempre y los que hoy están teniendo, nunca van a compartir con el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que es la negación de lo que ellos mismos hacen y que da vergüenza decirlo. Es la trama de corrupción generalizada en un gobierno que se roba cierta parte de la esperanza de la gente. Eso no es cataclismo, eso no es ver todo negativo, eso es decir, che, siéntense un rato y digan, a ver, ¿estamos pasados de corrupción? ¿La vamos a seguir tolerando? ¿La vamos a seguir negando? ¿O Ricardo Jaime es una excepción a la regla? Es un discurso tan demagógico. Te hago una pregunta, ¿Ricardo Jaime es una excepción a la regla? ¿O Julio De Vido, que hoy todavía es ministro de Planificación Federal, es exactamente lo mismo al prófugo de Ricardo Jaime? En absoluto. Te pregunto. ¿Pero qué crees que te conteste? ¿Julio De Vido es igual al prófugo de Ricardo Jaime o no? Porque yo te puedo garantizar que sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo tuyo es de una pobreza. Pobre vamos a quedar después del gobierno de ustedes, eso es una pena. Pobre quedamos después de los gobiernos que saquearon al país, que lo vaciaron, que fugaron cientos de millones de dólares. Mirar los ferrocarriles después de 10 años de gestión kirchnerista. Yo te pido, por favor, vos y yo somos los que usamos las cosas que usa toda la gente. Por supuesto. Medios de transporte público, todo el mundo lo sabe. Andá a mirar los trenes después de 10 años kirchneristas. Por favor, te pido, anda a mirarlos, usalos. Estoy seguro que los usás, contale a la gente. Por supuesto que los uso. 10 años de saqueo de Julio De Vido y Ricardo Jaime. No sea demagógico. Bueno, pero contestame con alguna política, porque yo te estoy contestando las consecuencias de las políticas de ustedes. Todos los índices sociales, un país sumergido en la desesperanza, la desocupación, sus jóvenes tratando de... Lázaro Báez, ¿es una excepción o es parte de la realidad, del relato? Por favor, ¿de qué me estás hablando? Habla de esto, te estoy hablando de esto. Pero lo tuyo lo único que es un concepto de la política bajo una lógica de la virtud que parece que es maravillosa. Está mal la virtud de la política. Pero no, porque es una virtud mentirosa. Cada vez que en la Argentina alguien utilizó la palabra virtud para defender a la República, en la Argentina eso siempre fue golpista y de derecha. Históricamente. Mirá, háganse cargo que es un discurso... Mirá, yo soy nacido en el 73. Moralista de Yo soy nacido en el 73. Yo sé... Moralismo de cuarta, dijo, sí, pero por supuesto que es moralismo de cuarta. Pero en mi fuerza política no hay ningún prófugo y ningún procesado. Eso es verdad. Desmentímelo. En tu fuerza hay procesados y prófugos. ¿Qué problema? Y ustedes se niegan a hablar de ellos. Todos los que tengan algún tipo de responsabilidad están siendo procesados por la justicia. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros podemos discutir ideas. Y bienvenidas sean las diferencias. Si vos me invitás a hablar de la reforma judicial, nosotros nos podemos pasar todo el tiempo hablando de la reforma judicial, que además creo que es necesaria, no la de la presidenta, es necesaria. Porque hay que agilizar la justicia, hay que dar modificaciones suficientes como para que haya efectivamente administración de justicia. Donde está en discusión ahora, el nosotros modelo no podemos, que se dice, nosotros no podemos negar. Cuando se dice el modelo, que lo ha dicho en varias ocasiones la presidenta, frente a próximos cambios de gobierno, puede haber cambios en el modelo que se ha llevado hasta este momento. Digo, ¿ustedes eso ¿qué querés que te diga? ¿Que nosotros estamos a favor o en contra de la asignación universal por hijo?
Si la presentamos en el año 96. Es más, la queremos ampliar a la asignación universal por hijo. ¿Qué querés que te diga? ¿Que está mal la modificación, mejor dicho, la Constitución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Está muy bien. El problema es que tienen que hacer caso a los fallos de la Corte Suprema. Esa es la gran diferencia. Nosotros no tenemos ningún problema con reconocer cuestiones positivas. Ahora, siempre y cuando después las cuestiones negativas no se lleven puestas las cuestiones positivas. Si vos me preguntás si tiene que haber modificaciones respecto de la ley de medios de la dictadura, pero por supuesto ahora no se lleven puesta la libertad de prensa y expresión en la Argentina. La libertad de prensa y expresión. Nada más que eso. Frases huecas, porque te pregunto, vos decís, todo lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué intereses están dispuestos a tocar? ¿Qué corporaciones a desestructurar? Todos los que estuvimos dispuestos siempre. Ninguno, porque Todos es muy fácil desde una retórica que a la hora de la verdad se pone siempre al lado de las corporaciones. Lo hicieron con la resolución 125, se pusieron del lado de la corporación, de los dueños reales de la tierra. Lo hicieron con la ley de servicios audiovisuales, se pusieron del lado de la corporación mediática. Lo hicieron también muchos de ustedes cuando se recupera el sistema jubilatorio y cuando se recupera YPF. Entonces, es una retórica perfecta, maravillosa. A la hora de la verdad, siempre terminan alineados con los sectores reales del poder. Yo te pediría que para el próximo debate traigamos qué es lo que votamos muchos de nosotros, qué es lo que propusimos muchos de nosotros. Aerolíneas propusimos que sea una aerolínea estatal y con la toma de todos los empleados, pero que por favor no nos hagamos cargo del saqueo de los españoles, acompañado por el gobierno nacional de Cristina y de Néstor Kirchner. Pura retórica, inviable. Yo te voy a decir cuáles fueron las propuestas nuestras. Vos después decime si yo estaba del lado de los españoles saqueadores. YPF dijimos ni un peso a Repsol siempre cuando descubramos, porque era evidente, era obvio, después de una investigación administrativa, de que habían vaciado la empresa. ¿Cuál era el problema? El gobierno nacional tenía que controlar el no vaciado de la empresa. Y el gobierno nacional no controló el vaciado de la empresa. ¿Qué le dijimos desde hace años? Por favor, pongan límite a la libre disponibilidad de las divisas, del producido de la explotación de hidrocarburos. No lo hicieron hasta que tuvieron la soga al cuello. Se lo dijimos todo el tiempo. ¿De qué lado estábamos nosotros? Si no era de la estrategia nacional, si no era de la producción de hidrocarburos para mínimamente llegar a la ilusión del autoabastecimiento, de tratar de evitar el saqueo de aerolíneas, de tratar de evitar el saqueo público-privado de las AFJP, porque cuando no lo saquearon los bancos conjuntamente con algunos sindicatos, lo terminó saqueando los compañeros del ANSES. Ricardo. Es una discusión muy difícil, porque es una discusión que está estructurada bajo la lógica de la criminalización de la política. Todo es terrible, todo es un abuso, todo es un saqueo. La palabra saqueo multiplicada a la enésima potencia. Yo me remito también a la experiencia real, concreta, de esta sociedad que estaba fragmentada, desolada, sin esperanzas, sus empresas quebradas, sus universidades con desinversión absoluta, sus maestros y profesores con sueldos de miseria. Y te lo puedo decir por experiencia propia, recuperación del sistema educativo, recuperación del sistema productivo, recuperación de la idea de país, un país desmembrado, pero siempre está ese discurso de nosotros dijimos, pero resulta que cuando tuvieron algunos de ustedes la oportunidad de hacer, fue horrible para la experiencia social. Algunos de ustedes que son parte de un frente. Es muy fácil ser opositor, facilísimo, porque tenés siempre no, es la fácil virginidad, ser cualquier la virginidad opositor, de tu lado. Es difícil ser un buen opositor. Es difícil ser un buen opositor, exacto. Fernando, Ricardo, gracias por el debate. Habíamos invitado también a los candidatos del PRO hoy, pero no localizamos a ningún candidato del PRO que quiera venir a debatir. Esperemos que para las próximas invitaciones vengan y se sumen, porque la verdad que de monólogos estamos llenos, pero debates interesantes, como ustedes han planteado, también ayudan y mucho a la política. Así que gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, enseguida... Debería reformarse porque independientemente de la causa Jaime hay otros problemas estructurales de la justicia, pero hay autonomía de poderes, claramente. La Corte Suprema toma una resolución y el Poder Ejecutivo acepta la resolución de la Corte Suprema. Esto está demostrando que hay autonomía de poderes en la Argentina. Fernando Sánchez, ¿y cómo impacta el tema Jaime en la campaña? ¿Se impacta? Bueno, a ver, vine varias veces a tu programa, Gustavo, a hablar de los temas de corrupción del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Me parece que el descontento de cierta parte de la sociedad que en algún momento acompañó... Por supuesto, yo eso siempre lo he pensado. La justicia tiene que tener la capacidad como para desarrollar una investigación. Lo terrible es cuando se producen linchamientos prejurídicos y utilizando los medios de comunicación en una campaña salvaje
que termina desnutriendo la vida democrática, la vida republicana, que genera un clima de despolitización salvaje, porque pareciera ser que todo lo que se vincula a la política, al Estado, es oscuro, corrupto. Bueno, lo que se pone en evidencia es que hay una justicia. Para mí es una justicia que debe... Ricardo Forter, Fernando Sánchez, dos candidatos a diputados en la ciudad de Buenos Aires. Forter, ¿impacta lo de Jaime en la campaña? ¿Los puede perjudicar a ustedes? Yo creo que es absolutamente positivo en el sentido en que la justicia actúa, hay un procesamiento, hay una investigación, hay un pedido de prisión, obviamente de captura, y creo que lo que se pone en evidencia es que hay un discurso cínico en la Argentina. Por un lado se dice que la justicia funciona espantosamente mal y que entonces los casos de corrupción nunca alcanzan una posibilidad de resolución. Y por otro lado, que la justicia funciona tan bien que ninguna reforma es necesaria. Cuando la justicia actúa, y en el caso de Jaime es claro que está actuando, está investigando y se llegará a una resolución muy prontamente, igual como se llegó a una resolución en el caso Pedraza y otros casos también muy potentes, ¿no? Es un exfuncionario que hoy está procesado. No me parece que sea negativo, al revés. Ustedes dicen que en esta instancia la justicia está actuando con absoluta libertad, y que Jaime, si tiene que ir preso, que marche preso. Por supuesto. A la presidenta de la Nación y al expresidente de la Nación es al darse cuenta, una parte de la sociedad, de que en realidad estos casos de corrupción no son casos de corrupción aislados, sino que son casos de corrupción bastante generalizados y que en realidad, obviamente yo no comparto con mi compañero de mesa y contrincante en las próximas elecciones, que en realidad es porque la justicia no necesita reformas. Yo creo que necesita reformas, no las reformas que la presidenta quiso hacer, porque en realidad la justicia funciona bien en muy pocos aspectos y en realidad lo que quería la presidenta es que esos muy pocos aspectos no funcionen más.